Si queremos que un texto, por ejemplo, cambie al momento de modificar, sea el segundo, cambie el primero y el tercero, lo que tendríamos que crear es un objeto inteligente. Entonces, el objeto inteligente lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí se han creado tres textos. Por lo tanto, tendría que ir acá a la capa y eliminar las capas que ya no voy a necesitar. Y voy a dejar una sola capa. Le voy a dar clic aquí en eliminar, sí. Y me voy a quedar con ese solo texto. Entonces ya tenemos el texto, ahora lo vamos a convertir en un objeto inteligente. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con los objetos inteligentes? Si vamos a trabajar objetos inteligentes con imágenes, lo que sucede es que las imágenes no se van a destruir. Y además de eso no se van a pincelar, no va a cambiar la resolución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir esta capa de texto a objeto inteligente. Le vamos a dar un clic derecho sobre la capa y elegimos la opción que dice convertir en objeto inteligente. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a arrastrar con clic sostenido y tenemos una nueva capa, tenemos otra capa. Noten que acá en el panel de capas, la capa va a aparecer con un icono aquí, que es lo que me va a indicar de que es un objeto inteligente, como una hojita en la parte inferior derecha. Entonces, por ejemplo, si yo voy a editar este texto, tendría que darle doble clic izquierdo, o acá mismo también en la opción de objeto inteligente, doble clic izquierdo. Luego le voy a decir que OK, y me va a llevar al interior de ese texto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar el color de ese texto. Por ejemplo, le voy a dar otro color, puede ser un amarillo, le voy a dar OK, y acá arribita, en la opción de verificación, le voy a dar un clic. Esta capa que está acá, este objeto inteligente se creó en una nueva ventana, o sea, aparece en una nueva ventana. Yo me puedo mover acá a esta otra ventana, y acá voy a poder visualizar ahorita el objeto inteligente. ¿Qué voy a hacer acá? Recomendación, guardar primero el archivo, lo voy a guardar. Le voy a poner texto, lo puedo guardar en el escritorio, por ejemplo. Y le voy a poner acá texto. Le voy a dar guardar. OK. Me voy aquí a la ventana donde está el objeto inteligente, le voy a dar clic derecho. Y le voy a dar que sí. Noten que las características que apliqué al objeto inteligente se aplicó a todo el texto. Entonces, ¿cuál es la ventaja en este caso del objeto inteligente? De que usted puede crear un modelo a partir de un texto, de una imagen que ya tenga. Y todos los cambios que haga esa imagen se van a ver reflejados en los demás elementos que se han copiado. Esto aplica para cuando, por ejemplo, en una sola hoja van a imprimir varios modelos, por ejemplo, varios logos, varias tarjetas. Entonces, lo recomendable es convertirlo en un objeto inteligente. Ahora voy a crear un texto tipo párrafo. Entonces, ¿cómo sería ese texto tipo párrafo? Aquí mismo en la herramienta texto ya no voy a hacer un clic, sino que voy a hacer un clic sostenido y voy a moverme hacia la derecha o hacia abajo, cualquier dirección para indicarle al programa cuál será el límite para ese texto. Por ejemplo, aquí, y noten que si empiezo a escribir, ya disminuiré el tamaño acá con, lo voy a poner, por ejemplo, un 50. Noten lo que acabo de hacer. Bueno, esto automáticamente lo que hace es el programa que me coloca un texto Lorem Ipsum, pero yo puedo seguir agregando texto o cambiar el que ya está. Entonces noten que ese texto va a ser para párrafos más que todo. Va a tener un límite y el límite va a ser, digamos, el que yo definí al principio. Me voy a regresar para que lo hagamos nuevamente. Suprimir. Selecciono la herramienta texto, me ubico en cualquier punto y arrastro hacia la derecha, hacia abajo, suelto. Y ahí ya voy a tener para agregar el texto. Aquí hay un texto modelo, podría borrarlo y simplemente voy a escribir parando. Noten lo que va sucediendo. ¿Para qué se utiliza la herramienta texto tipo párrafo? Para, que sería la misma herramienta de texto, para agregar líneas de texto o para agregar párrafos completos, una información, pero en el caso del punto es más que todo para títulos. Texto punto con clic, con un solo clic es para escribir títulos o subtítulos, pero con clic sostenido es para agregar párrafos, un mayor número de caracteres. Entonces, ¿qué características tiene? También las mismas que tiene el texto punto. Aquí en la parte superior le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el tipo de la letra, le puedo cambiar el tamaño, lo puedo alinear a la izquierda,
a la derecha, a la izquierda, centrarlo y revisar otro tipo de opciones como enfocado, noten cómo se va a ver, eh, nítido, fuerte, entre otras. Yo podría dejarle ninguno. Entonces noten que acá también tiene la opción para poder dar curva a ese texto. No podría ser así. Noten cómo se va a ver ese texto. De esa forma. Ese texto también se podría convertir en un objeto inteligente dándole clic derecho, convertir en un objeto inteligente. Recuerden, lo importante es siempre al texto con doble clic izquierdo cambiarle el nombre. Por ejemplo, yo le podría decir aquí párrafo y ya sabría que esa es la capa de texto párrafo. Bueno, yo voy a agregar un texto tipo punto. Voy a borrar este y voy a agregar un texto acá. Y este texto va a decir, por ejemplo, Photoshop CC. Clic aquí en la herramienta de selección, control T, y voy a ampliar el tamaño de ese texto. Lo puedo dejar aquí, le voy a dar un Enter, y voy a cambiar el tipo de la letra. Doble clic izquierdo, me voy aquí al tipo de la letra, y voy a utilizar una letra que se pueda ver mejor. Y le voy a cambiar este color, le voy a dar un color, por ejemplo, puede ser este, le voy a dar OK, y clic. Para cambiar algunas características de este texto voy a cambiarle, por ejemplo, el borde, la línea, voy a aplicarle otros colores, texturas, sombras y demás. Para poder agregar todas esas características al texto me tendría que ir acá en el botoncito que está al final, que es los estilos de capa, dar un clic y elegir la opción trazo, o directamente me voy a opciones de fusión y me va a aparecer la siguiente ventanita. Desde acá, por ejemplo, puedo elegir el trazo. El trazo sería, voy a dar un clic aquí, tendría que darle al texto, el trazo sería toda la línea que va alrededor de ese texto. Entonces yo podría, por ejemplo, cambiar el color de ese trazo. También el tamaño. Lo puedo disminuir, pero aquí lo puedo cambiar con un clic y puedo utilizar otro color. Le voy a dar un OK y noten cómo se va a ver. Yo podría hacer lo siguiente, cancelar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar un color sutil, podría ser un azul suave. OK, se va a ver así. Para que al momento de poner el borde se pueda marcar y se pueda ver mejor. Entonces me voy a ir aquí a las opciones de fusión. Selecciono entonces ahora sí el trazo y voy a seleccionar, aquí voy a elegir un trazo, puede ser del mismo color pero más fuerte. OK, y voy a disminuir el tamaño de ese trazo. Voy a disminuir más. La opacidad la voy a poner al 100% para que se pueda ver ese trazo. Y puedo disminuir un poco más el trazo. Tengo esas opciones acá de posición, exterior se vería así, centro se vería de esta otra forma. Entonces yo podría aumentar un poquito más, puede ser ahí. Y revisar otras opciones, multiplicar, opción de fusión y demás, yo la voy a dejar en normal. Este sería el color del trazo, podría cambiarlo. Voy a utilizar, por ejemplo, un trazo, este color, le voy a dar OK, y aquí tendría el trazo. No es el único atributo que puedo cambiar. Podría irme, por ejemplo, a las opciones de bisel, relieve, y noten el relieve que va a dar a ese texto. Y entonces aquí, en las opciones de profundidad, dirección, tamaño, todas esas las puedo cambiar, pero también puedo cambiar los dos colores. Está utilizando un color en la parte superior, blanco, en la parte inferior un color negro. Podría cambiar este, clic, seleccionando un color azul, por ejemplo, más sutil, puede ser ahí, OK, y acá en la parte inferior puedo hacer lo mismo. Puedo seleccionar un azul, le voy a dar un OK, y noten cómo va cambiando ese texto. Puedo seguir probando acá en las opciones, revisando a ver, suavizar, entre otras características. Tengo también el contorno de resplandor, que puede ser así, de esta forma, de esta otra. Reviso cuál de todas me parece mejor para mi proyecto. Puede ser esta. Bien, le puedo dar un OK y noten lo siguiente. Las opciones de fusión se agregaron acá como unos nuevos elementos en la parte inferior. Entonces yo podría volverlos a seleccionar con doble clic izquierdo donde dice efecto,
me va a aparecer la ventanita otra vez y puedo seguir modificando las opciones. Noto que aquí he aplicado bisel, trazo, pero podría probar otras opciones, como por ejemplo sombra interior. Y desde aquí puedo cambiarla. Voy a dar un clic para que se desactive. Resplandor interior y puedo seguir probando otras opciones. Tengo las opciones de textura, resplandor exterior, sombra paralela, por ejemplo. Y desde acá puedo aumentar la distancia de la sombra. Noten que ahí se va viendo. También la extensión, el tamaño de la sombra. La voy a centrar un poquito más. Y el ruido. Todas estas opciones las puedo habilitar. Entonces, la idea es ir explorando. Vamos a cambiar acá, por ejemplo, a rojo. Ir explorando todas esas opciones. Extender, tamaño. Noten este efecto. Voy a bajarle aquí la opacidad o a subírsela para que se pueda ver el color. Y en extender lo voy a bajar un poquito. Este color podría utilizar un color diferente. Puedo elegir cualquiera de estos colores. Puedo probar otro. Le voy a dar un OK. Y de esa forma puedo ir explorando colores. Le voy a dar un OK. Tengo otras opciones que puedo revisar. Y luego lo que puedo hacer es crear ajuste de relleno, los rellenos y ajuste, un color uniforme, seleccionar un color cualquiera, ya luego lo puedo cambiar, un OK, y este color lo voy a llevar a la parte inferior. Entonces voy a poder visualizar el texto y también el fondo. Con doble clic izquierdo puedo cambiar ese color. ¿Noten? Le doy un OK y noten ese efecto que acabé de aplicar. Enter e inclusive con alt clic sostenido puedo crear más. Y si le doy doble clic izquierdo, simplemente lo puedo cambiar. Simplemente desde acá yo podría cambiar el color de ese relleno y voy a colocar un rojo o un color diferente, ok. Noten cómo se va a ver. Clic sostenido y ese sería uno de los resultados que puedo obtener aplicando diferentes atributos al texto.